Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos. Estoy súper contenta. Muchas gracias por su apoyo, por sus comentarios. Me da muchísimo gusto estar en la misma página, que nos encanta la música de Angelita, de toda la familia en general, ¿verdad? Los Aguilar. Especialmente en este mes del amor, de la paz, de la esperanza, de la comprensión, de la tolerancia, de la paciencia y de la unión. Hoy vamos a hablar especialmente, y por el Día del Amor seguimos inspiradas en el amor que es tan hermoso y que en esta época desafortunadamente no ha sido como debe de ser, como era en aquella época tan hermosa, cuando estaban esas películas de época, de la época de Antonio Aguilar y su esposa Flor Silvestre, en paz descansen. Esa época tan maravillosa donde se valoraba tanto el amor, existían los valores del amor, se respetaba cuando había una unión, un casamiento, había un sopor entre los dos, nada de que no me gusta esto, ya me quiero divorciar, ya me quiero separar. No aguantan nada los matrimonios ahora, no luchan por seguir conservando ese amor, esa comunicación, eso tan especial que los unió en ese momento que estaban enamorados y que decidieron unir sus vidas en una maravillosa unión matrimonial. Hoy en día ya no es tan valorado, desafortunadamente. Hoy en día las parejas ya no aguantan nada por X o Y, ya quieren tirar la toalla. No les gusta batallar, no les gusta superar aquellos obstáculos que surgen durante la vida de un matrimonio, que son normales, ¿verdad? Mientras sea dentro del respeto, dentro de los acuerdos que tuvieron cuando decidieron formar ese matrimonio, esa familia, ¿verdad? Desafortunadamente hoy en día vemos muchísimos divorcios, separaciones, hijos sin tener un hogar con esa figura paterna y materna juntos, ¿verdad? Como debería de ser, luchar en la vida como parejas, ¿no? Estaba viendo algunas películas de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, perdón. Qué maravilloso era ese tiempo, esa época, ese amor, ese sentimiento, esos valores de antes que desafortunadamente se han perdido hoy en día, ¿verdad? Especialmente en las parejas, en el amor. Por eso me gusta ahorita traer historias que realmente marcan lo que es la vida en una pareja, en el amor, cómo fue, cómo debería de ser y lo que se está viviendo en estos momentos en las relaciones de nuestra juventud en esta época, ¿verdad? Que tristemente ya no se ve, ya no se lucha como antes, ya no se duran esos tantos años de casados como lo fueron ellos, que duraron 52 años de casados, ¿verdad? Voy a ponerme los lentecitos porque ya sabe que estoy en la época que no veo. Ellos se enamoraron en la década de los 50. Imagínense qué valores, qué amor había en esa época, cómo se cantaban serenatas, cómo les demostraban su amor, cómo les pedían a ella ser su pareja con canciones, con cartitas, con guitarras, con melodías que llegaban al alma, al corazón. Ellos se conocieron entre escenarios, canciones y filmaciones. Ellos se conocieron en una radio, en un programa que se llamaba Increíble pero Cierto. Ahí se conocieron, en la XEW. Y con el pasar de los días, películas, canciones y rutina, ellos al filmar la película La Rebelión de la Sierra, hecha en 1957, ahí fue donde finalmente Antonio Aguilar
le dice que la quiere y se enamora de ella y ella le corresponde, diciéndole que siente lo mismo por él. Y empiezan una relación hermosa de un amor mutuo, enamorándose, ya saben, ese amor de Romeo y Julieta. Qué rico es el amor, ¿verdad? Especialmente cuando es correspondido, valorado, atesorado como debe de ser, ¿verdad? Él le cantaba, se quedó flechado por ella, por su belleza, dice él que por su limpieza, su pureza, esa alma sensible de ella al cantar canciones, y él queda flechadísimo por Silvestre, bien enamorado nuestro Antonio Aguilar. Y pues sí, la enamoró con sus canciones y ellos se casaron por el civil el 29 de octubre de 1959. Se dice que duraron 52 años y en otras pláticas se dice que 48 años, pero yo creo que ellos duraron un tiempecito de novios o estando ya juntos como pareja y después decidieron casarse, ¿verdad? Ya que vieron que las cosas estaban realmente tomando seriedad, porque nuestro Antonio Aguilar era casado. Para ese tiempo él se estaba divorciando, al igual que Silvestre, Flor Silvestre, también igual. Ella tuvo 2 hijos igual en su primer matrimonio. Y cuando ellos se conocieron, empezaron a enamorarse, ellos ya estaban tomadas las decisiones de separación con sus parejas anteriores, ¿verdad? Lo cual tuvieron 2 hijos, Antonio Aguilar Jr. y Pepe Aguilar, más los 2 hijos que ya tenía Flor Silvestre. Antonio Aguilar solo tuvo sus 2 hijos, de lo cual tienen sus nietos, que es Ángel Aguilar y Leonardo Aguilar. Se convirtieron en una de las parejas más sólidas de aquella época. Esas parejas que cuando tú la ves dices, wow, qué lindo es el amor, ¿verdad? Qué hermoso es estar enamorado. Y mire que cuántos años duraron juntos. Hoy las parejas no duramos tantos años. Dios, qué hermoso es el amor en pareja, en matrimonio. Y pues sí, hasta que se nos fue don Antonio, que él fallece en el año, verán, 2007 fallece nuestro Antonio Aguilar. Y después fallece Flor Silvestre en el 2020 en la pandemia, ¿verdad? Protagonizaron más de una docena de películas, más de una docena de películas juntos, que entre ellas están La huella del chacal, que fue filmada en 1956, y El rayo de Sinaloa en 1957, y Aquí está tu enamorado en 1963, y El conquistador 1964, entre muchas. Yo me imagino que a ustedes alguna película han de haber visto de niñas junto con sus papás, sus mamás, disfrutaron de alguna película. En aquella época se usaba mucho. Yo recuerdo que cerca de la ciudad donde yo vivía había un pueblo al cual frecuentábamos muy seguido, y me acuerdo que había un cine ahí en el centro de ese pueblo, y yo miraba cómo las parejas ya de edad iban a ver sus películas de Antonio Aguilar, de los Almada. Ya ve que andaban mucho en ese tiempo de moda todas esas películas de balazos y ya saben, ¿no? Qué bonita época. A mí en lo personal me hubiera encantado ver nacido en esa época. Qué hermoso, ¿no? En esa época los valores eran tan, pero tan valorados. Ahora sí que le vaya la redundancia. El amor era tan demostrativo, pero en forma muy responsable y con muchísimo respeto. No se decían groserías, no se decían cosas que no se deberían de decir, que no fuera de lo que hoy se habla, que es muy sexual todo ahora, ¿verdad? Desafortunadamente, pero a mí me hubiera encantado ver estado en esa época, haber usado esos vestidos. Y cómo se parece Flor Silvestre. Angelita se parece mucho a ella,
igualita, su pelo, sus cejas, los ojos, los labios, su manera de pararse, su pelo, su mirada, igualita a la señora. Muy sexys. Pero les digo que vean esas películas, y si tienen sus abuelitos o sus papás, son bendecidas porque ellos todavía viven, pónganle en esas películas para que recuerden ellos toda esa época. Me imagino que tienen muchas memorias sobre esa época, sobre el amor, sobre las canciones, las películas hechas muchas en caballo. Qué hermoso, las enamoraban tocando guitarra, le llevaban serenata. Pónganles esas películas, no dejen que eso se quede empolvado. Hay que seguir esas costumbres y acostumbrarnos a que no se pierda esa época tan maravillosa que son nuestras raíces. Así vivamos en el país que sea. Yo vivo aquí en Estados Unidos, no hay que perder eso. Hay que seguirlo viviendo y desempacando de donde está ahorita empolvado todas esas películas tan hermosas, y no solo de Antonio Aguilar, de Pedro Infante, de la India María, de tantos artistas que teníamos tan maravillosos, invaluables, esas películas que a veces están ahí empolvadas y no las sacamos para que la vean nuestros hijos, nuestros nietos, nosotras mismas. Y recordar aquella época es vivir. Son nuestras raíces. Cantinflas, ¿qué me dicen de Cantinflas, Capulina? Qué hermosas películas, llenas de amor, llenas de valores, llenas de risas, inocentes, palabras inocentes. Ahí no se hablaba de groserías ni de cosas más allá que no se pudieran decir. Era todo con mucho respeto, cuidaban mucho a la familia, porque esas películas eran familiares. Eran para que las viéramos desde los niños chicos hasta el abuelito. Eran unas películas súper, súper sanas y hermosas que decían mucho sin hablar tanta cosa, ¿no? Era una conexión familiar hermosa, divina, era un amor espectacular, lo que proyectaban esas películas, los directores de esas películas, tan sanas, tan hermosas. No dejemos de apoyar nuestra música, nuestras películas, nuestra cultura. Hablemosles a nuestros hijos, a nuestros nietos sobre nuestra cultura, las películas, sobre todo las chistosas, ¿verdad? Como es Cantinflas, como es Capulina, las películas de amor de las que ya le hablé, de Antonio Aguilar, de Pedro Infante. Hay miles de películas que podemos disfrutar en familia, que son divinas, nada es artificial, todo es natural. Caballos, música, amor, amor en familia. Qué divino era aquella época. Recordarlo, simplemente me vienen grandes suspiros de recordar a mis padres, ese hogar, esa vida en niñez, qué hermosa fue. Ver El Chavo del Ocho, ver tantas series, shows de risa como María Victoria, ¿se acuerdan su show de ella? Qué hermosa época, qué divino, no, bueno, todavía me tocó bonita época, ¿verdad? Hoy sí que está muy difícil. Todas las películas a veces que hay hoy en día, pues es otra época, no podemos estar en lo mismo, se tiene que evolucionar, ¿verdad? Se tiene que seguir adelante y no quedarnos estancados, pero no dejemos de disfrutarlo, de sacar esas películas donde las tengan, desempolvarlas, platicarles a tus papás, a tus abuelitos. Pon la película, te aseguro que lo vas a hacer muy feliz cuando él ve una película de esa época. Se va a poner súper contento, va a decir: hija, pero tú cómo sabes que hay eso, a su nieta, tú cómo sabes que a mí me gusta Antonio Aguilar, tú cómo sabes que me gusta Pedro Infante. Mira, por favor, háganle ese regalito en su cumpleaños, en sus días que los vean tristes, apagaditos. Pónganle esas películas, pónganle esas canciones de antaño y les aseguro que se los van a agradecer. No abandonemos todas esas
culturas, esas raíces tan hermosas. Y muchas gracias a todos los demás países latinos, hispanos que nos miran y me ponen comentarios. Háganme saber de dónde me escriben, desde dónde me ven, desde qué parte disfrutan mis videos. Me da tanto gusto recibir sus comentarios. Yo tengo muy poco hablando de Ángel Aguilar y su familia. Hablaba de otras cosas que también motivan, sobre todo a la edad de nosotros, ¿verdad? 40 y más, nosotros los quinceañeros. Hay que hacernos la vida más fácil, más bonita. Y les estoy muy, muy agradecida que les gusten mis videos y cuéntenme desde dónde me ven, de qué país, de qué estado, cuéntenme desde dónde escuchan la música, qué edades tienen, qué les gustaría hablar, qué les gustaría platicar sobre nuestra cultura para yo hacer un video sobre eso, si ustedes quieren participar. A mí me encanta estar hablando de toda esa cultura hermosa, de esa época de oro, de todas esas canciones que nos llegaban del corazón hermosos de José José, de Camilo Sesto, José Luis Rodríguez, Nita Nazario. Tenemos tanto de qué hablar que yo encantada de hacer videos de todo eso, de todas esas épocas para revivirlas, platicarlas, comentarlas y no dejar por olvido todos esos recuerdos hermosos que tenemos. Como mexicanos nos sentimos orgullosos y ofrecemos todo eso a todas las demás personas hispanas con todo nuestro corazón, porque podemos saber que también les gusta, que también escuchan toda esa cultura hermosa, esa música, esos vestuarios tan hermosos que sacan cuando cantan mariachi, banda, cuando cantan boleros. Todos tenemos demasiado, somos ricos en tantas raíces hermosas que tenemos que ofrecerle a toda la demás gente de habla hispana. Así es que hay mucho de qué hablar, que comentar, que recordar y que seguir cultivando, cuidando con mucho orgullo toda nuestra cultura mexicana. Así es que no dejemos de hablar de eso para que no se vaya diluyendo y se vaya olvidando, dejando en el olvido. No, hay que seguirlo hablando, recordándolo, quiénes somos, qué es lo que nos tiene tan orgullosos de nuestro México lindo y querido, que esa cultura nos abre puertas, nos sentimos orgullosísimos de todo eso. Y lo ofrecemos a todo el público con todo nuestro corazón. Cualquier pregunta, comentario, hagan lo que quieren escuchar, qué les gustaría saber, en qué podemos participar platicando. Luego haré en vivos, primero Dios, pronto. Hay planes, pero sobre todo ahorita lo que yo quiero es que sigamos conservando nuestra cultura, como hablando de eso. Hablando sobre toda esa cultura hermosa que tenemos que ofrecer a los demás, que nuestro país México es rico y recibe a toda la gente con los brazos abiertos. Somos muy humanos, nos gusta mucho compartir con la gente nuestra cultura, nuestra música, pero lo que nos hace mucha falta es seguir apoyando a nuestra Angelita. Hay que seguir hablando de ella, de las cosas buenas que nos ofrece, de lo que nos ofrece nuestro país, de lo orgulloso que estamos de ellos, de la dinastía Aguilar, de todo lo que ellos abren puertas para que nuestra cultura entre y sea comentada, porque aquí a los americanos les encanta los tacos, los burritos, todo lo que es cultura de México, les encanta. Imagínense que el 5 de mayo, el que más los festeja son ellos. Ellos lo toman tan en cuenta esa fecha, de mucho corazón yo los veo y wow, me hace sentirme más orgullosa todavía de donde yo vengo, de donde son mis raíces, de donde yo nací y me tocó apreciar todo esto desde niña. Así es que hay que estar más que orgullosos por lo que nosotros representamos y platicar nuestra cultura a las demás personas de otros países, sea Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, de todas partes del mundo. Gracias por escuchar nuestra música mexicana y nuestras películas. Muchísimas gracias a todos ustedes y por favor, coméntenme de dónde son, qué película les gusta,
¿Qué películas las enamoró en aquella época? ¿Qué películas siguen mirando hasta el día de hoy? ¿Qué música de aquellos tiempos las enamoró? ¿Qué es los recuerdos que les trae de toda esa época? Coméntenme, platíquenme y yo les voy a contestar. Los quiero mucho, los bendigo en el nombre de Dios y muchísimas gracias a todos. Like, suscribirse y coméntenme y compartan, por favor. Muchas gracias. Gracias por todo. Dios me los bendiga. Hasta pronto. Su amiga